Bien, continuando con estos pequeños videos de contabilidad gubernamental bajo enfoque NICS, les quería hablar un tema, ya aterrizando todos los conceptos que habíamos visto en videos anteriores acerca del devengado contable, devengado presupuestal, la distorsión del concepto de devengado, el tema de los hechos económicos, el famoso hecho económico, la cual ocasiona o trae consigo las variaciones patrimoniales que finalmente son materia de seguimiento por parte de una empresa en marcha, y es ahí donde nace la hipótesis de empresa en marcha, ¿no? Justamente a raíz de que esta empresa busca tener una permanencia en el tiempo a través de una visión de futuro, elabora un planeamiento, una estrategia y le hace seguimiento justamente a las variaciones patrimoniales nacidas o originadas de los hechos económicos. Entonces, en ese devenir de estudiar las variaciones patrimoniales, eh, la empresa eh, tuvo la necesidad de cómo capturar esas variaciones patrimoniales, a través de qué metodología, ¿no? La empresa necesita conocer las variaciones patrimoniales a las que está expuesta y requiere capturarlas, ordenarlas, para así conocer el rendimiento financiero al cual le va a permitir mantener la hipótesis de negocio en marcha. Pero la pregunta es, ¿qué metodología o criterio utilizo para obtener ese rendimiento financiero, esa información de rendimiento financiero de manera ordenada, oportuna y fiable, ¿no? Si bien es cierto, ya sabemos que todo este trajín contable es originado por un hecho económico, el cual ocasiona variaciones patrimoniales, y estas son motivo de estudio o de interés por parte de una empresa en marcha, porque a raíz de analizar las variaciones patrimoniales va a poder saber cuál es el rendimiento financiero ocasionado en esta empresa, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se hacen es qué tipo de metodología, criterio ordenado, oportuno, me permitiría saber cuál es el rendimiento financiero de esta empresa que actualmente está en funcionamiento. Entonces, la única forma de saber, bueno, esto ya pasó hace mucho tiempo, pero antes se veía que la única forma de saber cuánto era el rendimiento de una empresa, si había obtenido utilidad o pérdida, era liquidando el negocio, ¿no? Liquidamos el negocio, vendemos los activos, pagamos nuestros pasivos, nos queda un neto y ese neto es nuestro patrimonio. Con eso podríamos evaluar cuál es el rendimiento financiero de una empresa, pero no podemos llegar a ese extremo, ¿no? De liquidar un negocio. Es por eso que ahí eh, nació este criterio para poder capturar el rendimiento económico o financiero de una entidad, de una empresa en marcha. Dentro del marco conceptual hay un concepto llamado rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. Es decir, se utilizó este criterio de devengado para poder obtener el rendimiento, el tan ansiado rendimiento financiero de una empresa en marcha. Acá hay un pequeño párrafo en la cual nos indica que la contabilidad de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones u otros sucesos o circunstancias sobre los recursos económicos y derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos que esos efectos tienen lugar. En otras palabras, la contabilidad a través del devengo captura todos los hechos económicos llamados transacciones u otros sucesos. ¿Ya? ¿Por qué? Con la finalidad de conocer los recursos económicos y los derechos de los acreedores que tienen en la entidad. Pero esta información que vamos a capturar a través del devengo era mejor vista si se agrupaba por periodos, ¿ya? Entonces, eh, pero el devengo perseguía registrar las variaciones patrimoniales, incluso si los cobros y pagos resultantes se producían en periodos diferentes al momento en que haya sucedido cualquier transacción económica, ¿no? Esto es importante porque la información sobre los recursos económicos y derechos de los acreedores de la entidad que informa y sus cambios, es decir, variaciones patrimoniales, durante un periodo proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la entidad que la información únicamente sobre cobros y pagos. De alguna manera, estamos analizando ya poco a poco el criterio del devengado. Lo que la empresa buscaba era conocer sus rendimientos financieros y económicos.
¿no? Tenía variaciones patrimoniales, ok. La empresa ya era consciente de que habían hechos económicos que generaban variaciones patrimoniales, ¿no? Que generaban variaciones positivas o negativas en el patrimonio de esta empresa. Y esta empresa quería permanecer en el tiempo, por lo tanto, tenía que buscar algún tipo de técnica o metodología o criterio para poder capturar esas variaciones patrimoniales y sobre esas variaciones patrimoniales poder medir cuál es el rendimiento financiero y económico positivo o negativo que se presentara en la empresa. Y no tuvo mejor opción que elegir este método para capturar el rendimiento financiero que la base de acumulación o de Vengo, en las cuales el método capturaba las transacciones económicas o cualquier otro evento en el periodo en que ocurrían. Entonces, cuando se dieron cuenta que las transacciones ocurrían dentro de un periodo, era necesario periodificar en automático la contabilidad, ¿no? Entonces, poco a poco van naciendo los matices relacionados con el criterio de vengado. El tema de uniformidad, el tema de periodicidad, de relevancia y una serie de matices que vamos a ver en el transcurso de los videos. El hecho es que periodificar todas las transacciones económicas para poder capturarlas en cierto momento del tiempo y poder visualizar las variaciones patrimoniales y el rendimiento financiero y económico que me haya traído en ese periodo de tiempo, eh, nos daba más opciones para decir, ¿sabes qué? Elijo el criterio de vengado para poder contabilizar mis operaciones, ¿sí? Entonces, ya no era necesario liquidar el negocio para poder saber si este me rendía o no me rendía, patrimonial y financieramente hablando, ¿ya? Entonces, la otra alternativa en la cual optamos justamente fue esta metodología que vemos a continuación y que da nacimiento justamente al criterio de vengado. Para mí sería muy sencillo decirles, el de vengado es el reconocimiento de los gastos e ingresos en el periodo de que ocurre. Es un concepto en realidad bastante antiguo, bastante desfasado, y tampoco no les estaría explicando el por qué, ¿no? Nació ese criterio de vengado, bajo qué estructuras se construyó ese criterio de vengado. Les había comenzado que había una empresa en marcha que generaba hechos económicos, estos hechos económicos generaban variaciones patrimoniales, las variaciones patrimoniales deberían ser medidas para obtener rendimiento financiero, pero la única forma de medir esas variaciones patrimoniales era capturarlas a través de periodos, periodificar, ¿no? Cada vez que había una compra o una venta, capturarlas en cierto periodo de tiempo en que habían ocurrido, sin importar que éstas hayan sido cobradas o pagadas, ¿no? Entonces lo que hacía era, las variaciones patrimoniales eran capturarlas en periodos, tanto los ingresos como los gastos, porque finalmente estos ingresos y gastos estaban como resultado el patrimonio neto de la entidad que finalmente se iba a ver reflejado como, en números como un rendimiento financiero. Entonces, el patrimonio de una empresa en marcha está sujeto a variaciones patrimoniales permanentes por el efecto de las transacciones y otros hechos del contexto. Estas variaciones deben ser capturadas en periodos de igual duración denominadas ejercicio económico. ¿Ven cómo salen, cómo van naciendo poco a poco los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados, justamente a raíz de que queremos capturar esas variaciones patrimoniales para finalmente tener una información útil que me permita medir el rendimiento financiero de cada entidad? O sea, todo tiene un porqué. Y en base a ese porqué, en base a esa necesidad de información, se van construyendo los criterios que finalmente se resumen en un nombre llamado devengado. ¿Ven qué tan complejo en realidad es el devengado? No complejo en tema de dificultad, sino complejo en el tema de todos los conceptos, todas las matices que agrupa justamente este criterio de vengado. Entonces, si bien es cierto hasta la fecha, ustedes ya saben que utilizan el criterio de vengado para el registro de todas sus operaciones, pero también saben que en el pasado se mencionó un criterio llamado percibido, ¿no? Y muchos dicen, claro, actualmente no utilizamos el criterio de percibido, el criterio de caja, porque solamente registra las operaciones cuando se cobran o se pagan. En cambio, el criterio de vengado eh, se registran las operaciones de compra y de venta cuando estas ocurren, ¿no? Sin necesidad que hayan sido cobradas o pagadas. Pero mal haríamos si solamente estudiamos el devengado, el criterio de vengado, porque nos funciona actualmente como
herramienta de registro de las operaciones y dejáramos de un lado el criterio de caja de lo percibido, ¿ya? Porque por algo, dejamos de utilizar la caja. A simple vista, si alguien te dice, sí, claro, dejé de utilizar porque solamente me servía para utilizar, para el tema de cobros y pagos, más no para operaciones de compra o venta u otro tipo de transacciones como activación de cobranza dudosa, baja de bienes y demás operaciones o eventos que no necesariamente tenían que ver con el flujo de caja. Pero creo que estudiando el criterio de lo percibido, podemos darle más cuerpo o más importancia al criterio de vengado. Creo que debemos estudiar el por qué no se utilizó algo para poder darle importancia al uso actual del criterio de vengado en este caso. ¿Ya? Tenemos que ver por qué el criterio de vengado se convirtió en un oponente fulminante al criterio de lo percibido. Entonces, justamente este video trata de este análisis del criterio del vengado y del criterio de caja, de lo percibido, ¿no? Dice, el criterio de lo percibido es opuesto al de vengado. Registra las variaciones patrimoniales, lo que tanto nos interesan, variaciones patrimoniales, solo cuando se han producido el real ingreso o salida de dinero. Importe cobrado o pagado es sinónimo de lo percibido. Se lo suele llamar movimiento del puro efectivo. Es decir, que los ingresos pertenecen o se imputan al periodo en que fueron cobrados, genera un flujo positivo de fondos, los gastos se imputan al periodo en que fueron pagados. Esto genera un flujo negativo de fondos. Teoría básica referente al criterio de lo percibido. Pero ahí no queda todo, ¿eh? Por si acaso vamos a seguir analizando este criterio de lo percibido. En cambio, el criterio de lo devengado determina que las variaciones patrimoniales a tener en cuenta para la determinación del resultado del ejercicio, es decir, del rendimiento financiero y económico del ejercicio, son las que corresponden imputar al mismo por haberse producido el hecho sustancial. ¿A qué se refiere con el hecho sustancial? Con el hecho económico. ¿Por qué le dicen la palabra sustancial? Porque el hecho económico principalmente lo que captura es la esencia económica, más que la forma. Adiós a los comprobantes de pago. Adiós al tesorero, al presupuestólogo, al de abastecimientos, al de patrimonio, que vienen con sus pecosas, guías de remisión, facturas, comprobantes de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es forma. Lo que queremos ver es el fondo, la esencia, el hecho sustancial, el hecho económico. ¿Ya? Entonces, el criterio de vengado lo que hace es, justamente para determinar las variaciones patrimoniales, para determinar el resultado del ejercicio, por eso que las periodifica, son las que corresponden imputar al mismo por haberse producido el hecho sustancial que las genera, sin interesar si las mismas han generado cobros o pagos. Este principio o criterio tiene en cuenta los derechos adquiridos y las obligaciones asumidas. Derechos adquiridos, cuentas por cobrar, obligaciones asumidas, cuentas por pagar. Ven que no nos interesa el tema de cobro y pago, solamente que haya habido una compra o una venta, con independencia del circuito financiero o movimiento de los fondos. Derecho adquirido u obligación asumida es sinónimo de devengado. Este solamente es el principio del estudio del devengado. ¿Ya? Para aprender mejor el por qué uso el devengado, es bueno saber por qué no uso el principio de lo percibido. ¿Me entienden? No pueden quedarse simplemente utilizando algo porque alguien les dice que tienen que utilizar sin preguntar por qué no utilizamos otro tipo de criterios. ¿Me entienden? ¿Por qué si este sí y este no? No sé si me entienden, me dejo en esa parte. Entonces, esto me obligó a analizar el criterio de caja justamente para decir por qué no utilizo el criterio de percibido y sí me tengo que ir por el criterio de vengado, ¿no? Bien, analizando un poquito el criterio del periodo de caja, habíamos comentado inicialmente que todas las variaciones patrimoniales teníamos que capturarlos en determinados periodos, en los cuales ocurrían justamente estas variaciones patrimoniales. A esto se le llama periodos. Comenzamos a periodificar la contabilidad. Los registros contables comenzaban a ser periodificados. Y ahí nacía un principio contable fundamental, que es periodo. Periodificábamos los ingresos y los gastos, y estos me traían consigo la utilidad o pérdida del ejercicio, el rendimiento financiero positivo o negativo del ejercicio para la empresa en marcha. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Retrocediendo un poco a la historia, estos son datos recogidos del profesor Martín Villanueva González, el cual aprovecho y les invito a que vean videos en YouTube acerca de este doctor, que de verdad tiene conceptos bastante interesantes, justamente con el concepto de devengado, el concepto de criterio en caja, y comparándolo con el devengado
tributario. ¿Ven cómo en la contabilidad pública nos persigue el devengado presupuestal y cuando vamos al sector privado lo que nos persigue es el devengado tributario, más que el devengado contable en sí, ¿no? Pero bueno, aterrizando a lo que les estaba comentando, el análisis del criterio de caja, a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, todo el mundo tenía una contabilidad en base al efectivo. Hace muchos años, siglo XIX, principio del siglo XX, 1900, 1914 aproximadamente, las personas llevaban su contabilidad en base al efectivo y era algo normal, propio de la realidad en ese entonces, porque en ese entonces lo que le interesaba saber al empresario, al microempresario tal vez, era cuánta riqueza tenía para ese momento, ¿no? ¿Cuánto cobré, cuánto pagué y con cuánto me quedé? ¿Entienden? Y por eso que eso, en su mundo de ese entonces solamente aparecía el criterio de caja, de base de efectivo, porque su negocio era eso, ¿no? Cobro, pago, lo que me sobra es mi riqueza. No necesitaba más. ¿Para qué quería saber las variaciones patrimoniales, saber de mi estado de flujo efectivo, cambios en el patrimonio neto, estado de gestión y el estado de situación financiera que actualmente conocemos? Y que ha sido construido en base al devengado. Porque no era necesario, ¿me entienden? Eran las herramientas que tenían en ese entonces y era la visión, la perspectiva que tenían en ese entonces. Por eso que era muy normal, muy común utilizar el criterio de caja. Pero conforme las operaciones eh, fueron haciéndose mucho más complicadas con la presión de la revolución industrial y ahora con la revolución del conocimiento actualmente, las operaciones se hacen de manera más globalizada, ¿no? Entonces necesitan un mayor seguimiento a esos hechos económicos que generan justamente las variaciones patrimoniales en una entidad. Entonces, eh, pero bueno, continuando con el tema del criterio de caja, dice, se medían las variaciones patrimoniales en efectivo, se buscaba medir la renta o riqueza. Renta o patrimonio de ese entonces eran conceptos monetarios, solamente veían el dinero. No les interesaba ver el impacto de los hechos económicos que actualmente ustedes lo están viendo en ese mundo globalizado, ¿no? Entonces, eh, sobre esas bases del efectivo es que se generaban los reportes financieros en ese entonces, ¿no? Siglo XIX, siglo XX para atrás. Lo cual hasta el momento como que todavía tiene sentido, ¿no? En ese momento todavía ni siquiera se pensaba en el tema del criterio de vengado, ¿no? Solamente quiero hacerles retroceder un poco en el tiempo y que entiendan el motivo del por qué nació este principio de caja. Porque al inicio cuando yo estudiaba el principio de vengado dije, ¿por qué hacen mención al principio de caja si total no me sirve, ¿no? Lo que me sirve para mi día a día es mi criterio de vengado. Pero por algo deben haber mencionado ese principio de caja. En algún momento tuvo que haber tenido preponderancia, ¿no? Debió haber sido la vedette de la contabilidad en algún momento de la historia de la humanidad, ¿no? Justamente por eso que me explayo en el tema de explicación del criterio de caja, ¿ya? Y bueno, el problema del criterio de caja al utilizarse a lo largo del tiempo, era de que emitía reportes financieros de todas las transacciones, ¿ya? Tanto de cobros y de pagos. Pero el problema era que como la información que se emitía era tan limitada, porque solamente había cobros y pagos y riqueza neta, dinero neto, obligaba al empresario de manera progresiva a solicitar reportes adicionales, porque a veces cobraba 100 y pagaba 80, se quedaba con 20 y decía, pero qué raro, si yo he vendido bien, ¿por qué estoy ganando tan poquito? ¿Por qué estoy cobrando tan poco y pagando tanto? Algo está mal. Creo que mis costos de producción están muy elevados, o tal vez mis gastos administrativos o mis gastos de venta. Entonces, eso lo obligó al empresario de ese entonces a generar reportes financieros adicionales que le traían mucho mayor costo, ¿no? Justamente por el tema de obtener esa información adicional. Y ahí comenzó a nacer el concepto de costo-beneficio. ¿Ven? No puedo obtener información así porque yo quiero, o sea, también me tiene que ser beneficioso obtener esa información por algo para saber si estoy dispuesto o no estoy dispuesto a pagar por esa información adicional que posiblemente, entre comillas, me tiene que servir para tomar decisiones. Entonces, esta información en base al criterio de caja no contenía información sobre otros hechos económicos. Estoy hablando de baja de bienes, alta de bienes, estimaciones de cobranza dudosa, estimaciones de depreciación, amortizaciones, provisiones del ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo único que mostraba este método eran picos y valles, ¿sí? Picos y valles. Dinero en efectivo, utilizaba el dinero en efectivo, cobraba,
compraba nuevamente, cobraba, se daban cuenta cómo generaba estos picos y valles, y, y se omitía información importante adicional, como era la devaluación de existencias en el camino, la depreciación, la cobranza dudosa, provisiones, ¿no? Entonces, vimos que el criterio de caja solamente producía información de manera incompleta y el costo-beneficio para producir información era alto, ya que se requería de información adicional. ¿Por qué? Porque habíamos partido en ese entonces de una base incompleta, como era el criterio de lo percibido o el criterio de caja. Y es ahí que poco a poco nace el concepto del devengado. Claro que inicialmente ahorita en estos momentos tenemos muy tallado este concepto de devengado presupuestal, pero poco a poco nació justamente el devengado, el concepto del devengado contable, que tiene unos matices, ¿no? La realización, diferimiento, distribución, periodificación, medición y toda una serie de criterios que lo vamos a ver en el transcurso de las clases que ya se vienen del curso de contabilidad gubernamental bajo el enfoque NICS. Si ustedes no visualizan el porqué de todo este constructo que hasta el momento estoy comentándoles acerca de los hechos económicos, las variaciones patrimoniales, con criterio de caja, criterio de vengado, empresa en marcha, periodificación, etcétera, 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 difícilmente van a poder entender los conceptos bases establecidos en el marco conceptual y en las demás NICS SP. Es por eso que es necesario o prácticamente obligatorio que sepan estos conceptos doctrinales del por qué más que del cómo debo hacer nuestra contabilidad. Bien, ese es todo en este video y les agradezco la atención a la presente. Nos vemos.